Hoy os pido que el volumen de voz bajito porque no me va a dar. Os recuerdo de todos modos que estaba prohibido usar la compu en este caso. Es verdad, perdona. Tranquila. Muy bien. No voy a levantar más la voz que esto, así que hoy silencio sepulcral porque no me da la voz para más. De hecho, para no contaminar a nadie, vamos a quedarnos por detrás de la esta. El último día creo que os quedasteis todos y todas un poco sorprendidos y sorprendidas con la cosa esta que resultó un poco incomprensible del constructivismo ético. Volvemos sobre qué es el constructivismo ético. Mirad, el constructivismo ético es una metaética, esto ya lo vimos, de carácter objetivista. Es decir, que consideren, no tengo problema para echar a gente de clase, en cuanto se me toquen un poco los cojoncetes, además el resfriado me pone de muy mala hostia. De hecho, abramos también por aquí. El constructivismo es una opción metaética de carácter objetivista. Nosotros habíamos visto tres tipos de objetivismo, o dos tipos de objetivismo más el constructivismo. El primero de ellas era el objetivismo teológico, ¿vale? El objetivismo teológico es, ya sabemos, es Dios quien nos dice qué es lo justo o qué es lo correcto. Para el objetivismo racionalista, en cambio, que sea justo o que sea correcto depende de nuestra razón. Somos nosotros quienes, mediante la razón, podemos derivar una serie de verdades morales objetivas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más. Baruch Spinoza presentó una tesis o presentó la idea de la ética more geométrica demostrata. Esto no os lo he contado, ¿no? Ética more geométrica, no cierre, por fin. Geométrica demostrata. Fijémonos en qué quiere decir esto. More geométrica demostrata. Ética demostrada mediante la geometría. Esto es lo que quiere decir. ¿Sí? Ética more geométrica demostrata, lo que quiere decir ética demostrada mediante... ¿Ahí va bien? Mediante la geometría. A ver, si lo pensamos bien, la geometría no nos sirve en absoluto para probar la ética, la geometría euclidiana. ¿Sí? Euclides, lo de seno, coseno, arcoseno, pues no nos sirve para demostrar nada. ¿Qué es lo que hace Spinoza? Spinoza hace una cosa un poco diferente, tiene una muy buena idea. Y es que dice, mira, hay algunas cosas que son verdades morales universales, que estas las sabemos. Por ejemplo, no hacer el daño gratuitamente, ¿vale? El principio de non levere. Dice, claro, a partir de la geometría podemos derivar otras verdades morales. A ver, si yo os cambio geometría por matemática,
Puede sonar un poquito mejor. Las mates que me ayudan a... Pero no queda del todo claro. Lo que pasa es que es una tesis bastante común en aquella época y hoy en día que matemáticas y lógica tienen el mismo fundamento. Así que cuando Spinoza dice ética more geometrica demonstrata, igual deberíamos entender ética more logica demonstrata. Y ahí puede que sí tengas razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, claro, si yo parto de una serie de verdades morales autoevidentes, como las llamaba Spinoza, como por ejemplo no matar, no producir daño, qué sé yo, las que queráis. Ahí, a partir de la lógica, sí puedo derivar otras verdades morales. Por ejemplo, de no producir daño se seguiría el no produzcas daño a niños, o no produzcas daño en casas, o no produzcas daño en persona. Todo eso son consecuencias lógicas de no daño. En este sentido, o en este caso, lógica y razón vendrían a coincidir. Por supuesto, hay otras formas, pero esta es una de las de racionalismo o de objetivismo racionalista, pero esta es una de las más famosas. ¿Por qué os cuento esto o por qué he insistido en esto? Si os fijáis, el racionalismo conlleva una serie de operaciones, si queréis lógicas o de otro tipo, pero una serie de operaciones que uno puede llevar a cabo en solitario, él solo, para derivar cuáles son los principios de la moral objetivamente correcta. Bueno, si partes de verdades morales autoevidentes, después utilizas los principios de la lógica y no necesitas a nadie. Tú solo en tu casita puedes derivar otras verdades morales. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es ponerte a pensar. Sin embargo, en la filosofía del siglo XX se produce una cosa, o mejor, hay varios filósofos morales que empiezan a considerar que la ética no puede ser algo que construyamos en solitario, sino que tenemos que construir con el otro, con el que está al lado, ¿vale? Y en vez de pensar en una ética basada en la lógica, van a pensar en una ética dialógica. ¿Y qué quiere decir aquí dialógica? Quiere decir diálogo. Cuáles sean las verdades morales objetivamente correctas va a ser algo que dependa del diálogo. ¿En qué sentido de que dependan del diálogo? Pues mirad, la mejor respuesta es la constructivista. El constructivista ético, que es nuestra tercera metaética objetivista, el constructivista ético lo que hace es imaginar un diálogo, pero no un diálogo entre las personas actualmente existentes, sino un diálogo ideal. ¿Qué quiere decir ahí ideal? Ideal, bueno, es que no representan a las personas realmente, no a las personas que existen realmente. Son personas idealizadas. ¿En qué sentido idealizadas? Pues en dos sentidos idealizadas. En un primer sentido, porque los sujetos que van a participar en nuestro diálogo ideal son sujetos imaginarios que no saben cuáles son sus propias circunstancias personales. Circunstancias personales.
las desconocen. No saben si son hombres o mujeres, católicos, musulmanes, protestantes, no creyentes, no saben si están enfermos o sanos, no saben si son ricos o pobres, no saben si son listos o tontos, no saben nada sobre sí mismos, no saben cuáles son sus capacidades. A esto, el último día de clase, lo llamé personas que estaban bajo el velo de la ignorancia. ¿Vale? Y es ideal en un segundo sentido este diálogo. Es ideal porque todas estas personas que, además de no conocer sus circunstancias personales, tienen los bienes básicos satisfechos. Salud. ¿Qué son los bienes básicos? ¿Qué son los bienes básicos? No te va a faltar comida, no te va a faltar vestido, no te va a faltar, no vas a tener frío, lo básico, lo que si tienes una enfermedad te vamos a dar medicinas. Pero bajo mi punto de vista, el ignorar todas las circunstancias yo creo que sería imposible en este caso. Bueno, fuera imaginario. Hombre, Ya que ciertamente la persona que imagina a esos sujetos siempre tiende a añadir un poco de subjetividad. ¿Cómo es tu nombre? Salvador. Salvador. Mira, Salvador, tienes mucha razón. Y este constructivismo, que ha sido defendido por varios autores, tuvo uno, el más importante de ellos, fue John Rawls, que creo que ya lo mencionamos el otro día. ¿Vale? Y a John Rawls, las feministas, especialmente las feministas, pero también los comunitaristas, quienes piensan que el hecho de formar parte de una comunidad es importante, le dijeron: tu sujeto ideal de diálogo es un blanco propietario heterosexual, católico, europeo o estadounidense y sano. No es, desde luego, una mujer negra lesbiana pobre. No, hijo mío. No. Es verdad, esto es una de las críticas. De todos modos, más allá de cuál sea el sujeto que imaginemos, lo que quiero es que nos quedemos con esta idea. Alguien podría decir que siempre vamos a estar marginando a alguien en este diálogo ideal, en este sujeto que nos inventamos, pero también cada vez podemos ser más inclusivos. ¿Sí? Aún así hay gente que mantiene una crítica radical y dice: no, es que conocer las propias circunstancias es determinante. Bueno, desde este punto de vista, desde el punto de vista constructivista, ¿qué sería la moral correcta o la moral objetivamente correcta? La moral objetivamente correcta es el conjunto de acuerdos que estarían dispuestos a suscribir que estarían dispuestos a suscribir estas personas en situación ideal, en este diálogo ideal. ¿Sí? El constructivismo es la tesis según la cual cuál sea la moral objetivamente correcta no es algo que dependa de la razón individual o de lo que nos diga Dios, sino de lo que personas en esta situación ideal, en este diálogo ideal, estarían dispuestos a suscribir. Mirar, copiar exactamente lo que digo tiene un problema, y es que luego en el examen os voy a cambiar las palabras y tenéis que ser capaces de daros cuenta, porque si no, fallaréis. Si digo, en vez de diálogo ideal, digo, no sé, conversación idealizada. Vale. Con esto acabamos lo que me interesaba respecto de las
éticas objetivistas y no objetivistas. Acabamos con el punto 1.1 y pasamos ahora al punto 1.2 del programa. ¿Qué es justicia? Mirad, nosotros hemos definido, o ya tenemos una primera definición de justicia en el sentido de ética. Si recordáis, el primer día de clase, lo que os dije es que para un buen número de autores, la ética se correspondía al mundo de lo público y la moral al mundo de lo privado. Y en algún momento equiparé la ética con la justicia. Bueno, lo que pasa es que nosotros ya sabemos que la división entre moral y ética es muy discutible. ¿Por qué? Porque es dudoso dónde haya que poner la línea entre lo público y lo privado. Y ahí os puse el ejemplo de que antes se consideraba privado lo que pasase de puertas adentro de una casa, y que esa era la forma de que a vosotras os dieran impunemente de hostias vuestros maridos o algún varón. Sí. Como esta distinción entre lo público y lo privado es complicada, lo que vamos a hacer, y equiparar la justicia únicamente con lo público es complicado, lo que vamos a hacer es intentar definir directamente qué es justicia. Pero ya os digo yo que sea la justicia es algo sumamente controvertido. No qué es justo, sino el propio concepto de justicia. Se podrían decir muchas cosas, por ejemplo, dar a cada uno lo suyo. Lo que pasa es que definiciones como esta, dar a cada uno lo suyo, pueden ser muy útiles porque suenan muy bien para nuestros oídos. Más que útiles, en realidad, son simplemente que suenan bien para nuestros oídos. Pero decir dar a cada uno lo suyo es decir absolutamente nada, en realidad. Bueno, ¿y qué es lo de cada cual? Así que nosotros vamos a eludir la pregunta. No vamos a responder directamente a la pregunta de qué es justicia, que tiene millones de respuestas, sino que lo que vamos a hacer es distinguir entre dos cosas. Vamos a distinguir entre circunstancias o contextos de justicia por un lado, y por el otro entre criterios de justicia. Para entender cómo va esto, lo primero que tenemos, otro de los conceptos sobre qué es justicia, algunas veces se utiliza el término justicia como sinónimo de la actividad de los tribunales. La justicia europea, pero esto no nos dice prácticamente nada, ¿vale? Lo que hacen los tribunales. ¿Significa esto que lo que hacen los tribunales es justo? La pregunta sigue ahí, porque justicia para nosotros significa algo más. Bueno, ¿qué circunstancias o contextos de justicia nos vamos a encontrar? Mirad, el primero que tenemos que ver es el caso de la justicia distributiva. ¿Alguien os ha hablado en el cole o en algún lado de esto? Justicia distributiva. Es la primera vez que lo oís. Bueno, la justicia distributiva se produce cuando tenemos un conjunto de bienes, en vez de un punto, bien 1, bien 2, bien 3, bien 4, y los tenemos que repartir entre diferentes personas.
¿Vale? También puede ser un único bien. El ejemplo más sencillo para entender esto es pensar en una tarta. Tenemos un caso de justicia distributiva cuando tenemos un bien o un conjunto de derechos y deberes, o una tarta, que tenemos que repartir entre una serie de personas. ¿Vale? Pongamos que somos, sí, venga, 5. ¿Cómo repartimos estos 5 trozos? A quintos. Yo soy malísimo dibujando, esto puede ser un desastre. Vale, pues ponemos un sexto y ya está. Así y así. Bueno, como sea. 6 partes iguales, ¿vale? Dibujando. Bueno, la tarta va a ser cuadrada. Uy, ¿cómo estoy? Esto es el Sí, eso estoy pensando. El resfriado me tiene fatal. Sí, así. Así, 6 trocicos. Mira, ahora sí. Ay. Bueno, propagaré más los virus. Que propagaré más los virus. No serás el único malo. Bueno, es que además soy malvado. En 6 partes iguales, ¿verdad? La tarta la dividimos en 6 partes iguales. Sí. Todos estamos de acuerdo que es lo justo dividir en 6 partes iguales. ¿No? No, porque depende de las circunstancias. Si uno tiene más hambre o tiene menos. Pero en circunstancias ideales. No, ya, o sea, no estamos en circunstancias ideales. Eso era, lo vimos con el constructivismo. A mí me da igual que yo tenga más hambre y yo soy de salsa. ¿Qué tipo de igualdad queréis que en integral? Diga. Que diga. ¿Cómo te va a preguntar que queréis igualdad? Ah. Que no sabes, es que desde aquí no se escucha prácticamente nada. ¿De lo mío o de lo de ellos? No, de todo. Ah, lo mío tampoco. Se escucha un poco flojito. Bueno, por eso hoy tiene que ser esto un cementerio. ¿Usted lo considera, o sea, usted cree que lo justo es repartir en 6 partes iguales? Si están en las mismas circunstancias. Si uno tiene más hambre. Si uno tiene más hambre, pues. Es más complicado. Pero creo que lo justo es lo más igual. Pero hay que tener en cuenta las circunstancias de cada persona para que nos. No lo sé, yo os estoy preguntando a vosotros. Bueno, el papel que se empeñe cada uno. Si alguien ha cocinado, ha hecho la tarta. Y una persona tiene más hambre y otra tiene menos hambre, se pueden dialogar entre ellos y llegar a un acuerdo para que... No, pero estamos partiendo del reparto inicial de bienes. Esto es lo que me interesa. O sea, todos pensáis que simplemente es lo que... un sexto, ¿y en qué sentido podríamos... qué tipo de circunstancias podríamos tener en cuenta? Pero eso es renunciar a la propia parte y estamos y eso implica un reparto inicial. Y si es de chocolate, para mí, sin más, la tarta entera. ¿Veis que? Pero en la práctica es lo que está diciendo a él. Yo trabajo de la manera y en cumpleaños yo no pregunto quién quiere más, quién quiere menos, yo corto y ya está. Y la cocinera en mi restaurante, cuando hace la comida para comer antes del servicio, ella nunca come. O sea, en la práctica, O sea, en teoría, pero en la práctica siempre es diferente. Lo natural y la práctica es 6 trozos iguales.
Mirar, en 6 trozos iguales, de natural no hay absolutamente nada. Nada. Aquí lo que tenemos, sin embargo, son diferentes criterios con los que estamos repartiendo. Uno es exactamente el mismo trozo. Otro según el esfuerzo. Si alguien la ha cocinado, si alguien la ha comprado. Hemos hecho referencia al hambre, al cumpleañero. Todo esto son no circunstancias, sino los criterios de justicia. Aquí no nos estamos preguntando qué es lo que sucede en la práctica, porque lo que queremos es criticar la práctica, ser capaces de criticar la práctica. Porque, claro, estamos acostumbrados a decir, no, guay, exactamente lo mismo. Y si hay uno que lleva 2 días sin comer, ¿sois tan cabrones de darle exactamente el mismo trozo? Sí. Que coma, o que se muera de hambre, da igual. Uno menos, ¿no? Vamos a pisarle el cuello hasta que muera y tocamos a más. Darwinismo. Bueno, en este exactamente el mismo trozo no hay nada de natural. ¿Sabéis lo que es esto? Elecciones ideológicas, políticas. ¿Eso de los criterios? Claro, cada uno de los criterios. Cuando decidimos repartir por el esfuerzo, por el hambre, por el cumpleaños, o exactamente el mismo trozo, no hay ninguna que sea la natural. Son todo elecciones de justicia o de política. Pero no es el único contexto de justicia que tenemos. El segundo contexto que tenemos es el contexto de la justicia conmutativa o retributiva. Bueno. Mirad, la forma conmutativa o retributiva y ópticas también. ¿Qué? Que a algunos le conviene ir a la óptica. Eso se llama astigmatismo, se lo digo porque a mí me ha pasado. Vale. No hay problema de... Bien, me alegro entonces. Conmutativa o retributiva. Mirad, la forma más sencilla de entender qué es la justicia conmutativa o retributiva es con un pasaje de la Biblia. ¿Cómo? Ojo por ojo, diente por diente. O la ley del talión. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos son al menos 2 sujetos. Sujeto 1 y sujeto 2, en el que el sujeto 1 le produce un mal al sujeto 2. ¿Y qué hace el sujeto 2? Devolverle ese mismo mal. Lo que tenemos, en términos un poquito más abstractos, es una relación en la que 2 sujetos se intercambian cosas. Pueden ser, como en el ojo por ojo, diente por diente, un daño o un mal, pero también puede ser un bien. Por ejemplo, vas a la tienda, pides una Coca-Cola, te entregan una Coca-Cola y tú das dinero. Es la misma lógica que el contrato, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Nos hemos perdido? Bien. Bueno, entonces tenemos claro que... ¿Podría ser otro ejemplo de límite de Steinhardt y límite de mañana? Sí, claro, claro. Pero lo que está claro es que tenemos que devolver
en los casos de justicia conmutativa o retributiva, exactamente el mismo bien o el mismo mal. ¿Sí? Ojo por ojo, te sacan un ojo, te saco un ojo. Esto es lo justo en este contexto. Es lo correcto. ¿Es lo correcto, señorita? ¿Es lo correcto? Sí. Por eso, cuando usted, si un día va conduciendo, tiene un accidente y deja a alguien en silla de ruedas, lo que vamos a hacer es, no sé, ¿era Salva? Veo a Salva un poco dispuesto a hacerlo, llegar con una maza y directamente le va a partir la columna. Resultado el mismo. O le hacemos, o algo más sanitario, le hacemos una operación que la dejamos paralítica. ¿Hay alguien a quien esto le suene un pelín mal? Solo un poco mal. Solo un pelín mal. Ay, no era medias, pero si lo suyo ha sido un accidente, no es lo mismo que adrede. Bueno, si adrede, yo qué sé, Salva o yo qué sé, usted, ¿cómo se llama? Beltrán. Si Beltrán te pega un puñetazo, la cosa es que tú le devuelvas el puñetazo. Si él te deja, no sé, te da una paliza, tú le devuelves la paliza. Y entonces les voy a regalar a todos ustedes un sombrero del lejano oeste para que vayan impartiendo justicia de esa manera medieval, pero serán brutos, por Dios. Mirar, todo nuestro derecho penal está basado en una idea opuesta. ¿Qué pasa? Que a un violador lo cogemos y lo violamos. No, que lo castren. Es un daño de igual magnitud, pero diferente. De igual magnitud, tiene que ser igual la magnitud, tienen que ser bienes equivalentes. O sea, estamos todos de acuerdo entonces que a los asesinos, a todos hay que matarlos. Bueno, Sí. no. Depende. Bueno, pues esto de nuevo es otro criterio de justicia, porque en los casos de justicia conmutativa o retributiva podemos decidir que los bienes o males a intercambiar sean iguales o equivalentes. En realidad esto habría que ponerlo en otra línea. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a comprar una Coca-Cola o un kilo de lentejas, si fuese que hay que devolver exactamente lo mismo, pues sería un rato tonto. ¿Por qué? Porque le tendría que dar un kilo de lentejas al tendero. O sea, mire, yo le doy un kilo de lentejas y usted me da a mí otro. Me va gilipollez. Así que lo que más normalmente sucede es que son bienes equivalentes. Claro, lo justo es intercambiarse cosas de un valor similar, porque si fuera la misma cosa no tendría mucho sentido intercambiar bienes. Pero aquí tenemos claro que tiene que ser un valor equivalente. ¿Sí, no? Esto lo tenemos claro todos. Cuando tú vas a comprar una Coca-Cola, lo que necesitas es, lo justo es que pagues el precio. Hostias, ¿cuál es el precio equivalente? Pues según Según. el precio, en cada lugar te cuesta una cosa. A ver, si lo que estamos buscando es equivalencia, aunque les parezca raro, las oigo. Sí, a ustedes que pasan de mí 3 pueblos, las estoy oyendo. Si no quieren estar aquí, váyanse de clase. No puntúa la... Hay veces, de hecho, que la no asistencia a clase suma puntos. Son pocos casos, pero sí. A ver, si el criterio de justicia conmutativa o retributiva es que sea un bien equivalente, ¿cómo puede ser posible que una Coca-Cola, que puede valer, no sé, X, te valga en algunos sitios X y en otros X más 5? No,
No solo estás pagando la Coca-Cola, no, pero rollo supermercado. Te vas a un supermercado, vale X y en otro X más 15 céntimos. Y depende de qué aeropuerto puede que sea más. Pero no, pongamos el caso de supermercados. Al campo ahorra más, no sé, en uno 7, en otro 7 no. 1 euro, en otro 1,5 euros. Pues los costes de producción, a veces. Hombre, pero si estamos... No, Coca-Cola. Coca-Cola. Depende de lo que te estés dispuesto a pagar. Hay gente que no pagaría 20 euros por una Coca-Cola de supermercado cuando es lo que te cobran en el bar. Pero 70 céntimos sí. ¿Y eso te parece justo en la palabra? O sea, ¿os parece justo ir a un bar y que, o no, el del aeropuerto, y que te cobren 7 euros? Pero como no la puedes entrar tuya, o sea, no puedes pasar por seguridad por tu Coca-Cola. Entonces, pues es cuando más la quieres. A ti te da igual comprar una botella de 2 litros de Coca-Cola en el mercado, no, por 3 euros. De nuevo estás hablando de hechos, de lo que es, y a mí lo que me interesa es lo que debe ser, lo que es justo o lo que no es justo. No es lo mismo. ¿Cómo? Que no es justo. O sea, si tú no habías de la vuelta ahí, Pues mirad, hay gente que lo considera no justo, sino extremadamente justo. Porque, o de hecho, el ejemplo perfecto de justicia. ¿Sabéis por qué? Porque consideran que el mercado es un criterio de justicia. Que los precios que consigue establecer el mercado, el ajuste entre oferta y demanda, eso es lo justo. De hecho, aquí vais a encontrar mucha gente, aquí no me refiero en la facultad ni en la universidad, vais a encontrar mucha gente que os dice que está sumamente mal ponerle un tope al precio de las viviendas, ¿sí? De los alquileres. Bueno, quien sostiene esto está sosteniendo que en los casos de justicia conmutativa o retributiva, el mercado es un criterio justo, ¿sí? Es un criterio de asignación de recursos justo. ¿Vale? No sé. Por eso he tratado de equilibrar y hacer el ejemplo de los varios supermercados. También hay que tener en cuenta que no solo por ser de la pero además, depende de dónde se posiciona el supermercado, no es lo mismo un supermercado en un pueblo que pueda renta per cápita es menor, que serán precios más bajos, a un supermercado en La Moraleja, que es uno de los barrios con más renta, que ahí las cosas eran mucho más caras porque la gente puede tener. O sea, que lo justo es cobrarle más a los que más tienen. No, pero a lo mejor yo le cuesta más ya pues tengo cantidad de veces que me cuesta más como que tus circunstancias te van dando más posibilidades para lograr cosas. O sea, ya a lo mejor yo hace Pero a lo mejor yo me tengo que poner a trabajar por las tardes y no tengo tiempo para estudiar, y a lo mejor tus padres sí que te pueden pagar para la carrera. Contra el mérito, que se llama. Un segundo, paremos esto. Lo que quiero que os deis cuenta no es de con cuál posición estamos de acuerdo. Es que estos son desacuerdos, en última instancia, políticos o desacuerdos acerca de la justicia. Pues, me ha resultado curioso que, claro, con el criterio que estamos planteando, tendrían que pagar más los que más tienen por una Coca-Cola. El resultado sería ese. El resultado sería hay ciertas cosas, no, pero por ejemplo los impuestos, me parece que vale que es un porcentaje, es como estoy poniendo. Un porcentaje, pero no es lo mismo 5.000 euros para ti que para un político que 5.000 euros es el fondo del bolsillo. Los políticos no son precisamente los que más ganan de este país. Ya. Sabéis que los impuestos hay de dos tipos, directos e indirectos. Los directos dependen de las compras o de cosas así. Los indirectos dependen de la renta, de la cantidad de dinero que tú tengas, y que en los impuestos indirectos
no es que se cobre, no es que paguen todos el mismo porcentaje. Si tú eres rico o súper rico, vas a pagar o deberías pagar un porcentaje mucho más alto que alguien como yo, que soy pobre de solemnidad. Yo, por ejemplo, puedo estar pagando un 20 y el otro tiene que estar pagando un 49. ¿Sí? Al menos este es uno de los criterios para establecer los impuestos. Realmente es sentido común, porque tiene que ser, en el caso de los impuestos, no podría ser de otra forma porque no supondría lo mismo. Tendría que ser equivalente porque si para hacer lo mismo para el rico no supondría nada, o sea, no tengo ni idea la necesidad de impuestos, pero tú pones 2.000, son 500. Los 500 para el pobre pueden poner la mitad o casi la integridad del salario, y para el rico puede ser lo que se compra cada martes en la nómina. Entonces, el porcentaje para mí que lo claro, ya por eso digo que tendría que ser equivalente al salario de persona. Vamos a poner que los impuestos son un 20%, por inventarme algo, no supone lo mismo, por ejemplo, el 20% de una persona que cobra 1.000 euros, pues se haría con 800 euros al mes, que para una persona que cobra 1 millón, que se haría con 800.000 euros al mes, por ejemplo. Claro. Claro, no, ya, pero que estamos hablando de situaciones que deberían ser iguales, ¿no? Bueno, pues eso que a ti y a ti te estaba pareciendo, os parece tan increíble y tan irreal, es más o menos la situación actual. Nada, me pasa. Es la situación a la que propenden determinados partidos políticos, mientras que otros partidos políticos están propendiendo a justo lo contrario. Mirad, antes de ayer, Inglaterra derogó una ley de 1800, me falla el año, según la cual los superricos no tributaban nada. Nada quiere decir cero. Porque se dice que así gastan más y contribuyen al bien común. Esto, por favor, tened claro, es una tesis de justicia, es un criterio de justicia, es una opción política. No es que haya, en realidad no hay nada de natural, nada. ¿Sí? Tenemos más casos, o tenemos más circunstancias o contextos de justicia. Dos más, creo. Este y otro. Justicia restaurativa. A ver, ¿alguno de vosotros es lo suficientemente viejo o mayor como para haber vivido algún atentado de ETA? ¿No? Ninguno habéis visto un atentado de ETA. Víctima. A mí sí, yo tengo 43, antes de que haya especulaciones raras. Tengo 43 y... No, qué cara de sorpresa ha puesto. No, es que le pusieron a los excelentes. No tengo problemas. Hubo una cosa, o durante la época que estudiaba yo, una vez, en los bancos de fuera, hubo una persona que se dejó una mochila y desalojaron la facultad. Yo es que estudié además en la Autónoma de Madrid, donde habían matado a... Uy, que se me va. Habían matado en su despacho de la Facultad de Derecho a un profe que había sido presidente del Tribunal Constitucional, a Tomás y Valiente. A Paco Tomás y Valiente. Pero hay una cosa que de aquella época, o de la posterior, por decirlo así, de principios de los 2000. ¿Alguien ha visto la película Maichabel? Maichabel. Maichabel lo que cuenta es una cosa que se llamó la vía Nanclares. ¿Por qué? Porque Nanclares fue la primera cárcel donde se intentó. ¿En qué consistía la vía Nanclares? La vía Nanclares consistía, aprobada por todos los partidos. Sí, de la restaurativa. La vía Nanclares consistía en ofrecerle
a los presos de ETA y a las víctimas encontrarse y pedir perdón. Si queréis ver, la película Maichabel es un peliculón de mucho cuidado donde cuenta muy bien esto. En el que se cuenta el caso de una viuda de un asesinado de ETA. Le piden que si quiere encontrarse con el asesino de su marido. Y los dos acceden. Esto se dice que ahí hay algo que se puede hacer como... ¿Se puede reparar en algún sentido? No. Fijaros que tanto victimarios como víctimas dijeron que sí, que algo se podía hacer. No solo explicaciones, quería algo más que explicaciones. Quería arrepentimiento. Esperar un segundo. ¿Qué fue lo que se pretendía ahí? Desde luego, no estábamos en un caso de justicia conmutativa o retributiva. No se pretendía provocarle al terrorista un mal equivalente al que recibió, ni mucho menos. Por cierto, antes de que os pongáis a tiraros de los pelos, esto fue aprobado tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, como por el PNV. Que la gente dice, no, los terroristas, ojo que esto lo aceptó todo el mundo. Lo que pretendían era que los otros pidieran perdón. Y los otros, joder, sí pidieron perdón algunos. Gente que además estuvo obligada para poder participar en la Vía Nanclares a salirse de ETA y ser considerado por sus compañeros como traidores. De hecho, hay una famosa terrorista que la llamaban la Tigresa, que esta optó por la Vía Nanclares, terminó saliendo y se la terminaron cargando la gente de ETA. Así que parece que arrepentimiento seguido. Pero ¿en qué consiste la justicia restaurativa? Bueno, en restaurar. ¿Qué significa restaurar? Tratar de devolver al estado original las cosas. ¿En qué sentido esto es posible? Por cierto, procesos de justicia restaurativa los ha habido en toda América Latina. En todo lugar donde ha habido una dictadura sangrienta han tratado de organizar sistemas de justicia restaurativa. El caso más famoso es el de Colombia, ¿sí? Con los juicios de justicia, verdad y reparación o restauración. Lo que se pretende no es obtener un bien similar o equivalente o el que asignaría el mercado. Esto parece que no tiene sentido aquí. Lo que se pretende es, nadie te va a devolver al muerto. O sea, esto no. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que la sociedad o el contexto en el que se produjo ese daño, un daño que no es únicamente a la persona muerta, un atentado terrorista es algo que daña a toda la comunidad, aunque haya una sola víctima, porque perturba a la propia sociedad, rompe la sociedad. ¿Y qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que esa comunidad vuelva a reconciliarse, que se vuelvan a tejer los tejidos del entramado social. No es únicamente simplemente pedirle perdón a una víctima en concreto. Es decir, esto no debería haber pasado, nos dividió, y lo que hay que hacer es perdonar para que esto deje de dividirnos. Esto es la Vía Nanclares. Y bueno, aquí la Vía Nanclares fue, con perdón, una cosa light. En Colombia estamos hablando de gente que jugaba al fútbol con cabezas de personas, incluidas en estos contextos de justicia restaurativa. No estoy exagerando, ¿eh? ¿Por qué? Porque se considera que si bien las víctimas y los victimarios merecen diferente tratamiento, lo que queráis, hay algo más allá de las víctimas y los victimarios. Está la propia sociedad. Y hay que reconstruir la sociedad cuando hay conflictos tan grandes.
Por supuesto, este es un criterio de justicia. El caso Nanclares. Alguien podría pensar que, mira, lo que vamos a hacer como justicia restaurativa es liberar a todos los presos. Bueno, ¿No te parece un criterio justo? no. Creo que se Si llama... están ahí es por algo, ¿no? Espera. Creo que se llama amnistía. Me refiero a la del 78, la de los crímenes del franquismo, no a la de... Ahora. En todos esos casos se han producido amnistías como mecanismos de justicia restaurativa. No te gustan. A mí tampoco me gustan. Yo creo que habría que meter a todos los que tuvieron que ver con el franquismo, habría que meterlos a todos en la cárcel, directamente. A ver, hasta cierto punto. No, sin cierto punto. Todos, los jueces especialmente, todos esos a la puta cárcel. Eso sí, yo me refería a... Esto es una provocación. Pero... Solo una provocación. Pero que no nos rasguemos las vestiduras con la vía Nanclares o con las amnistías o con todo lo contrario. En los tres casos, o decidir que lo que vamos a hacer es coger a esta gente, cerrar con llave y la llave al fondo del mar. Porque esa también es una forma de tratar de restaurar. ¿Sí? Son diferentes criterios de justicia en el caso de la justicia restaurativa. Lo que me interesa es que veáis que de natural no hay nada. Ni la vía Nanclares, ni meterlos en la cárcel de por vida, ni juzgarlos hasta el último día. Nada hay de natural. Todos son tesis políticas o criterios de justicia. Y ahora nos toma... Salva. Y un ejemplo de justicia restaurativa podría ser la mediación. La mediación, mira, añado una cosita. Hay un caso donde la justicia restaurativa da bastantes problemas, ¿vale? Y que se ha implementado en algunos países de América Latina. Y que a todo aquel que tenga un alma liberal le puede producir, nos produce inquietud. ¿Por qué? Porque se está utilizando o se utilizó para casos de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Machista, violencia machista. En pequeñas comunidades especialmente. Y lo que se hacía era decir, mira, en vez de establecer un contexto de justicia conmutativa o retributiva, lo que vamos a hacer es tratar de restaurar el tejido social. ¿Y cómo hacemos esto? Haciendo que víctima y victimario participen en una especie de ceremonia del perdón. Ceremonia del perdón en el que se le puede acusar al otro, en algunos se le zumbaba, se hacían varias cosas. Pero era repito la palabra, ritual, en el que mágicamente, por eso es un ritual, en el que mágicamente conseguían, o eso decían, restaurar el tejido social. Esto no es que diese problemas, sino todos, millones de problemas. Muchas veces a las mujeres eran algo más que invitadas a participar en esto, porque así se evitaba un caso de justicia conmutativa o retributiva, ¿sí? Pero claro, hay casos más suaves, como son el de la mediación, en el que lo que se pretende es tratar de llegar a un acuerdo para que el conflicto no llegue a más o simplemente desaparezca, mediando entre las partes. Por eso mediación. Sí, eso. ¿Te respondí? Sí. Something else. Hacemos una pausica de 10 minutos. Venga. Bueno, proseguimos. Me queda mucha voz, así que yo os aconsejo que bajéis el tono de voz, porque la voz que me queda es la que queda. Bueno, seguimos entonces con el caso de justicia anamnética. ¿Qué es la justicia anamnética? La justicia anamnética es el caso en el que el contexto es el deber
de recordar que podemos tener hacia determinadas personas. Sí que esto puede sonar un poco raro, deber de recordar, pero se entiende muy fácilmente con el Holocausto. En el caso del Holocausto, siempre se ha dicho, hubo un filósofo que fue el que se inventó esta expresión, justicia anamnética, que fue Karl Jaspers, y que ha tuvo un grandísimo éxito. ¿Qué era lo que sostenía Jaspers? Hay que recordar a las víctimas, hay que recordar lo que pasó, ¿sí? Y por eso el Memorial de Berlín, un montón de cosas. Lo mismo se sostiene en España. Hay un deber de recordar a las víctimas de ETA. Y por eso a mí me parece que se me nota el acento, yo no soy de aquí. Y me sorprendió que la plaza más grande de donde vivo, yo vivo en Puente Tocinos, además la de entrada, fuera la plaza Miguel Ángel Blanco. Digo, hostia, la más grande, la más enorme. Bueno, son casos en los que tenemos el deber, o aquí lo justo vendría a coincidir con aquello que debemos o no debemos recordar. Por supuesto, no es un acto de recordar internamente, sino un acto, recordar institucionalmente. Pero aquí también tenemos diferentes criterios de justicia. ¿Por qué? Porque dentro de las personas que podemos recordar, podemos recordar a muchos tipos de gente. El Holocausto, vale. Sí. La justicia anamnética es el caso en el que lo que nos estamos preguntando es a quién debemos recordar. Recordar institucionalmente, no que cada uno recuerde a quien sea. Y claro, tenemos casos claros en los que parece evidente que en el Holocausto a quien había que recordar es a las víctimas del Holocausto. Aunque también uno se podría preguntar si lo que hay que hacer es recordar también a los victimarios o perpetradores. No del mismo modo, pero cabría pensarlo. Y por supuesto, en España tenemos algunos casos famosos como el del Valle de los Caídos, en el que lo que está enterrado allí básicamente fue mano de obra esclava durante la dictadura, y otros muchos. Esto es un caso de justicia acerca de lo simbólico, de qué es lo que vamos a considerar no recordado, que debe ser recordado o recordable. Cuando te decís no podemos recordar a los victimarios, no te refieres a hacerles homenaje, sino recordarlos bien. Claro, mirad, no sé si sabéis que hay cierta dificultad en leer en conseguir una copia del Mein Kampf. El Mein Kampf ¿sabéis lo que es el Mein Kampf? Vale. ¿Debemos dejar de acceso abierto eso? ¿Debemos de ser explícitos con lo que sucedió? Debemos de, ¿cómo decir? Mirad, estando en Córdoba, Argentina, no España, un amigo, alguien decidió que era buena idea llevarme a un lugar donde la dictadura argentina torturaba a personas, retenía y torturaba. Además estaba detrás de la catedral, un desastre. ¿Es buena idea mantener ese lugar tal y como está?
Yo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. Pero, de nuevo, diferentes criterios de justicia. ¿Sí? ¿Debemos eliminar todo símbolo franquista? Aquí tenemos... Es decir, según de qué forma. Quitarlos. Mira, eso pasó hace no sé cuántos años, ¿vale? A que una persona, por ejemplo, aquí la gente no sé cómo considera la Segunda Guerra Mundial, lo de los judíos y tal, pero si lo hacen en Alemania en un campo de concentración, a lo mejor te entra un poco más. Bueno, esto sería un criterio para mantener los lugares en el que sucedió esto. Pero bueno, el caso más controvertido aquí es... ¿habéis estado en Moncloa, en Madrid? Enfrente del Ejército del Aire, del Ministerio del Ejército del Aire, hay un símbolo enorme con, si no me falla la memoria, con el símbolo de falange, el yugo y las flechas, y el pollo, el aguilucho franquista. Y no, me parece que todavía no ha sido retirado. Hay que retirar esos símbolos. Yo pienso que depende mucho de la sociedad en el contexto, porque en España tenemos el problema que tenemos una sociedad muy dividida respecto a lo que pasó. Debería de ser que la mayoría hubiese regionalizado, pero mucha gente estuvo a favor de esto porque le conviene le favoreció en ese momento. Yo creo que se debe de recordar, pero no para tomarlo de ejemplo, sino para recordar el mal que hizo al país. Ahora bien, si hay otras personas a las que tener, por ejemplo en Alemania, está prohibido tener el símbolo nazi, de hecho hay quienes no multan. Pienso que ellos son más conscientes de lo que sufrieron también, porque fue muy, como la Segunda Guerra Mundial, hubo tantos países involucrados, son más conscientes del daño que causó aquí, como desde ese entonces hasta ahora España está tan dividida, no somos tan conscientes del peligro que pueden suponer tener esos símbolos y que algunas personas puedan tenerlos como un ejemplo. Es que claro, no estamos hablando de como el campo de concentración que te dicen, mira, vas a Dachau. Y en Dachau no hay nadie que piense que haya algún tipo de carga emotiva positiva. Si vas a Dachau, a Birkenau, si vas a los campos de concentración, lo que te dicen es, esto es el desastre de la humanidad, es la derrota de la humanidad. Así tal cual. La fábrica de la muerte. Pero claro, no es eso lo que pasa con los símbolos franquistas en España. Es otra cosa. Sí. Como dice Oroa, al final en España, Franco, a la historia de Franco vio mucho más de lo que tuvo Hitler, de lo que tuvo Mussolini, entonces aquí y hay gente en la que este pensamiento ha llegado a ganar. Sí, pero... Los símbolos para cierta gente supone negar una parte de nuestra historia cuando no hay que negarla. Yo considero que se deberían retirar los símbolos, pero si en realidad no, fíjate que supone. No. Pero aquí mucha gente dice que vuelva a Franco. Yo, es que tengo un compañero de trabajo que ayer estábamos hablando y dice, este tendría que volver a Franco. Digo, es lo que te decía en Alemania está penado, no sé de qué forma, o sea, cualquier símbolo de la dictadura. Creo que estamos comparando con Alemania porque aquí fue una guerra entre internos. La guerra interna donde hay dos cambios. Pero al final es un poco de lo mismo. Repito, es un debemos. Más allá de qué es lo que haya pasado, es un debemos. ¿Debemos sí o debemos no? ¿Sí? Bien. Y con esto... Una pregunta, profesor. Sí, que no sea difícil, por favor. ¿Y no cree usted que a través del recuerdo se puede llegar a legitimar el poder que uno tiene sobre otro? Por ejemplo, en el caso del Holocausto, Estados Unidos legitima su rol de preponderante en Europa diciendo, y esto lo digo en relación a la que Joe Biden diciendo, es que si no estamos nosotros aquí mirando que habéis hecho, es el recuerdo constante de esta humillación. Vosotros no podéis estar solos porque esto es lo que habéis hecho cuando estáis solos. Y alguien tiene un rol preponderante con su lado. O sea, a ver, hay toda una generación... Uy, qué alto se ha ido eso. Alguien alto, usted, Beltrán, tú tienes pinta de ser muy alto.
Muchas gracias. A ver, gracias. Recordar a unos y no a otros es de nuevo un acto político, un acto de justicia y, como toda justicia, política en un determinado sentido. A ver, si recordamos los crímenes de Ruanda, es para decir, para el que no sepa qué pasó en Ruanda, una película muy buena llamada Hotel Ruanda, para decir, aquí hubo mucho hijo de la gran puta, con perdón por la parte machista, hubo mucho cabrón de pintas coloradas. También hay una serie que está muy bien, que juzga con John Goodman, que cuenta la historia de cómo se enjuiciaron en la Corte Penal Internacional los delitos cometidos en Ruanda, porque para Ruanda se creó un tribunal especial para juzgar sus crímenes. Serie muy recomendable. No agradable, pero sí recomendable. Bueno, y con esto nos pasamos al punto 1.3. Sí. Un poquito más alto que... Ah, bueno, es muy difícil olvidar, pero una cosa es que seamos sujetos en particular y otra cosa es que seamos las instituciones. Son dos cosas diferentes. Claro, es que tú puedes no olvidar, pero si no hay algo que les recuerde a tus bisnietos no se van a acordar de nada. De nada. Yo creo que hay partes de la historia que es difícil de abordar. Bueno, selección. No sé, nosotros no vivimos la época de ETA o la Segunda Guerra Mundial, tenemos iniciativa. No vivimos los atentados del 11 de septiembre, pero no. Seleccionamos los recuerdos. Seleccionamos los recuerdos y los seleccionamos institucionalmente. Y nos vamos al punto 1.3, que es derecho, o qué es el derecho. Nosotros ya vamos teniendo herramientas para poder responder sensatamente a esta pregunta. ¿Cómo? Pues mirar, de nuevo recurrimos a la distinción entre la moral y la ética. La moral, el ámbito de lo privado; la ética, el mundo de lo público. En este sentido, derecho y justicia parecerían estar jugando, si no en el mismo plano, en planos muy similares. ¿Vale? Sabemos, sin embargo, que esta línea es más que discontinua, es móvil, porque no sabemos dónde poner lo público y dónde poner lo privado. Aquí lo que me interesa es que lleguemos bien a distinguir entre tres fenómenos diferentes. Entre tres fenómenos diferentes. Quiero que seamos capaces de distinguir entre la moral, el derecho y las normas sociales. Y tenemos algunas intuiciones. Vamos a partir con ejemplos. Ejemplos de norma moral, de norma jurídica y de normas sociales. Por ejemplo, un buen caso de norma social, por empezar por el último, es el caso de la conducta sexual o las reglas acerca de la conducta sexual. ¿Sí? Socialmente, el grupo, vuestro grupo,
os dice que meterse en la cama con alguien antes o después de un determinado momento está bien o está mal. Siempre. O sea, no creo que ningún grupo social vuestro sea un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y a partir de ahí, valga el sexo, te van a decir algo, seguro. Seguro te van a decir algo. Vale con una copa, o en algunos grupos vale con una copa, pero algo más que hola, ¿cómo te llamas? Algo más que hola, ¿cómo te llamas? Pero esta es una norma sobre las normas, es una norma social, en el que lo que tenemos es que es la propia sociedad la que establece cuáles son las normas sobre el comportamiento sexual. ¿Sí? Una norma moral. Pues mira, una norma moral podría ser la de... No, esa no me gusta. Una norma moral... Bueno, sobre la conveniencia de ir a la iglesia. Iglesia en sentido amplio, no la católica, la que queráis. O de practicar una religión, también podría ser. Y una norma jurídica... Bueno, una norma jurídica es la multa por circular a más de 180 kilómetros por hora. Que no sé qué multa te cae por eso, pero seguro que se te cae el pescuezo. ¿Sí? Claro, aquí tenemos tres normas que intuitivamente colocaríamos en cada uno de estos cajones. Pero tratemos de distinguirlas partiendo de las características que solemos atribuir a moral, derecho y normas sociales. Mirar, desde Kant se suele aceptar que si te saltas la moral, el castigo es interno. ¿Por qué? Porque en realidad la moral cada uno elegimos la propia. Y si tú traicionas tu propia moral, pues vas a tener un castigo interno que es el remordimiento. Decir, mierda, esto no lo debería haber hecho. A todos nos ha pasado alguna vez decir, mierda, la cagué. Esto no debería haberlo hecho. No hace falta que nadie te venga a decir, ya tú solito te fustigas y dices, qué mal lo hice. En las normas sociales, sin embargo, estas de aquí, en las normas sociales hay una especie de reproche externo. Por favor, no penséis que estoy de acuerdo con con lo que voy a decir ahora, pero ¿quién no ha oído? De todos modos, vosotros, iba a decir, sois todavía jóvenes, mentira, lo retiro. ¿Quién no ha oído, especialmente dicho de las chicas, mira esta que guarra que se va con el primero? O con la primera. Todos en algún momento hemos oído esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes aquí? Bueno, esto, el reproche social. ¿En qué sentido? En que son los pares quienes dicen, mira esta que putón verbeneo. Mucho como lo que oiríamos. Así que lo que tenemos es que la comunidad le dice, está mal, está feo. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracterizaría al derecho? Al derecho parece que lo caracteriza algo un poco más fuerte que el reproche social, que es la sanción. ¿Cómo? No. La sanción. Dime. Pero hay cosas que no le a alguien mi propia conciencia puede sentir remordimientos también
sería sancionado y a la vez socialmente no estaría bien visto. A ver, repite. Si por ejemplo yo mato a alguien, socialmente esto no está bien visto, matar a alguien. Mi propia moral también me puede generar remordimiento y a la vez el derecho también lo ve. O sea que una misma norma puede pertenecer a los tres ámbitos, ¿estás diciendo? Sí. El no matarás. Respetarás al prójimo. ¿Cómo? El derecho a la vida. El derecho a la vida. No tengo tan claro que sea como norma social. No lo tengo tan claro. Sí con carácter general, pero con muchas excepciones. No matarás. Sí, sí, que con carácter general sí, pero con excepciones. ¿Y qué hacemos? O sea, me estáis diciendo que, por ejemplo, la obligación de profesar una religión o ir a la iglesia puede ser también una norma jurídica Antes lo era. o una norma social. Antes lo era. ¿Antes lo era? Sí. Antes si no ibas a la iglesia, que seguías al diablo. Y bueno, en la época romana, a finales del Imperio Romano, era obligatorio el culto al dios y al emperador. Esta no puede ser jurídica. Bueno, que no. El legislador tiene que puede En un montón de países está prohibido ser homosexual. Es lo que decide cada sociedad. Cualquier norma, cualquiera, puede ser moral, social o jurídica. No depende en absoluto del contenido. ¿Sí? Así que nuestra primera intuición de que podían ser tres ámbitos separados, en realidad no. Históricamente, las normas sociales han cambiado muchísimo, las normas morales han cambiado todavía más y el derecho, un cambio permanente. Así que, si este es el criterio así intuitivo, pero mirad, en la pizarra he puesto por un lado las normas y por el otro el tipo de consecuencia. ¿Sí? Igual lo que podemos hacer es prescindir de los ejemplos y quedarnos solo con las consecuencias. Claro, una norma moral va a tener castigo interno, una norma jurídica va a tener sanción y las normas sociales, lo que es propio de ellas, es el reproche externo o reproche social. ¿Sí? ¿En esto sí estamos de acuerdo? Pues yo no estoy del todo de acuerdo. Igual tenemos un problemilla. Mirad. Hace unos años, ya quiere decir muchos años, pasó una cosa un poco antipática en el barrio donde vivía yo en Madrid. Y es que cogieron una abuelita, o una abuelita sacó dinero del cajero y sacó toda la pensión de golpe. Y hubo dos listos que se fueron detrás de ella. ¿Y qué es lo que hicieron? La robaron. Y le quitaron toda la pensión del mes, lo que es una putada en términos técnicos muy grande. Perdón un segundo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hubo un tipo que se dio cuenta y gritó: ¡ladrones! Que además es que le pegaron a la abuelita. O sea, una cosa... ¡ladrones! ¡Cabrones! Y lo oyó otro. Y lo oyó otro. Y lo oyó otro.
¿Y sabéis qué es lo que pasó? Que no hubo un reproche social, sino que los lincharon y los mataron. Así que un reproche social, porque aquí hubo... Sí, pero es que la gente tiende a pasarse. Y hubo violencia. ¿Por qué te crees que llevan a los presos habitualmente tan protegidos? No es tanto porque se escapen, o al menos en algunas circunstancias, sino porque los linchen. El linchamiento es una cosa más común de lo que parece. Así que las normas sociales, cuidado que pueden tener como consecuencia asociada, si no sanciones violentas, violencia. Era muy habitual en la época del segregacionismo en Estados Unidos que si alguien de color se juntaba, un hombre de color se juntaba con una mujer blanca, ¿el resultado cuál era? Que llegaba el clan y lo colgaba. El clan me refiero al Ku Klux Klan. Que llegaban y lo colgaban. Esos eran los... Ay, que ahora se me ha ido la palabra, lo acabo de decir. Linchamientos. Muy típicos en esa época. Sí. Nada. Así que mucho me temo que no nos sirve para distinguirlas del derecho, la sanción, o que haya violencia. Y aquí, en la moral, Ni siquiera puedes arrepentirte tú. Porque para ti es habilidad. a ver, ¿cuántos casos a lo largo de la historia tenemos la imposición de una moral concreta? No a través del derecho, sino imposición directa. ¿A quién mencionamos? ¿A los homosexuales? Venga. ¿Cuántas veces no han sido linchados? Así que la característica propia de la moral, derecho y normas sociales no puede ser el tipo de consecuencia, porque en los tres casos puede haber una consecuencia violenta. En realidad, en este punto vamos, por decirlo así, a perder. ¿Cómo sabemos que una norma es moral, social o jurídica? Pues nuestro criterio va a ser muy tontorrón. Si pertenece a la moral, pertenece al derecho o pertenece al conjunto de las normas sociales. Lo que es francamente una derrota, porque no estamos diciendo prácticamente nada. Estamos diciendo que una norma será moral, jurídica o social dependiendo de si pertenece. Si pertenece a un conjunto. Eso es lo que estamos diciendo. En realidad nuestra pequeña derrota es una gran victoria, porque ya tenemos un criterio para saber cuándo una norma es jurídica o no, cuando pertenece a un ordenamiento jurídico o no. Pero alguien podría decir, ¿y cómo sé que es un ordenamiento jurídico y no un conjunto de normas sociales? Pues mirar, ahí sí tenemos un buen criterio, porque sí parece que tenemos algo que diferencia a las sanciones del derecho respecto de las sanciones de la moral y de las normas sociales. ¿Están reguladas? No solo que están reguladas, vamos para allá. Aquí hace su entrada en escena el filósofo del derecho más importante del siglo XX, Hans Kelsen, austríaco nacido en Praga. Bueno, eso da igual. Hans Kelsen, que sostenía que aquello que era característico del derecho era que es un conjunto de normas sobre la violencia. Y ahora incidiremos en este sobre la violencia. Pero sobre la violencia institucionalizada. Este es el punto que me interesa ahora.
institucionalizada. ¿Qué significa que el derecho contemple o sea un conjunto de normas acerca del uso institucionalizado de la violencia? Pues como ha dicho vuestra compi, en primer lugar, que están reguladas. ¿Y qué quiere decir que están reguladas? Pues en primer lugar, que están previstas. Y esto nos permite una diferencia respecto del linchamiento, o al menos del linchamiento que se produjo en mi barrio. Sí. Sí. O la violencia, más bien. Violencia institucionalizada. Y es que estaba prevista. O sea, perdón, en el caso de mi barrio, el linchamiento no estaba previsto. No es que haya una ley en mi barrio que dice que a los que asaltan viejecitas se les mata. No. Y esto es una diferencia con el derecho. El derecho sí prevé sus sanciones, sí prevé el uso de la violencia, ¿sí? Cuando una norma te dice el que mate irá 15 años a la cárcel, eso es una norma sobre la violencia. Y dices, ¿en qué sentido? Tú vas a la cárcel, mejor que vayas tú. Porque, consejo gratis, más que jurídico vital, si alguna vez tienen que ingresar en la cárcel, ingresen ustedes. Es siempre peor que vayan a buscarle a uno. Y es siempre peor que vayan a buscarle a uno y uno se intente revolver, porque ahí es cuando los dientes del derecho los vas a ver de cerca. Luego hablaremos un poquito más de dentaduras. Sanción prevista. Pero alguien podría replicar, decir, coño, ¿y el Ku Klux Klan no tenía las sanciones previstas? Oh, mierda, sí. Sí. El clan tenía las sanciones previstas. O sea, caso de hombre de color con mujer blanca, era linchamiento que acababa con ahorcamiento y con... y con fiesta pública, si es que era así de brutal, y con su cruz en llamas. Estaba todo muy previsto. Pero hay una cosa que no estaba previsto. Y esto es una diferencia importante. Estaba sí prevista la sanción, pero lo que no estaba previsto era el ejecutor. El derecho, en este sentido, no únicamente prevé la sanción, sino que incluso tenemos cuerpos especializados dedicados a ejecutar sanciones. Se llaman policía, se llaman funcionarios de prisiones, básicamente esos. Tenemos gente que se dedica exclusivamente a partirnos los morros. Están especializados en esto. Sé que suena un poco proteger, sí. Proteger hasta que te pasas de listo. Proteger y servir o saltarte los dientes. Según Kelsen, ojo, el derecho es un conjunto de normas sobre cuándo los policías, los funcionarios de prisiones y otros pueden coger una porra y saltarte los dientes. Así de brutal. ¿Con justificación? Bueno, normas sobre cuándo puede llegar la policía y saltarte los dientes. El derecho, pese a lo que yo os pregunté el primer día, ¿y por qué habéis entrado aquí? Por la justicia, por hacer dinero. El derecho tiene una sonrisa que detrás de esa sonrisa lo que hay es colmillos. Según Kelsen, todo lleno de colmillos. Porque según Kelsen, todos son normas sobre cuándo un funcionario de prisiones o un policía o un guardia civil puede venir a saltarte tus dientes, a darte una paliza, a matarte si hace falta. Para Kelsen el derecho es poco más. Es una fuerza
controlada, ¿no? Claro, están previstas las sanciones y quién es el ejecutor. Pero como tú incumplas la norma que permite a ellos utilizar, les permite a los órganos de policía usar la violencia, hombre, no es que lo primero que van a hacer es llegar y partirte los dientes. Lo primero que van a hacer van a ser intentar hablar contigo. Pero como no quieras hablar, lo que van a hacer es partirte los piños. El derecho para Kelsen, y no solo para Kelsen, va sobre cuándo os pueden partir los piños o me pueden partir los piños. Brutal, ¿eh? Bueno, es que el derecho es bastante brutal. A ver, hay otros sentidos en los que se ha dicho que el derecho es algo institucionalizado. ¿En qué sentido se ha dicho que es algo, o en qué otros sentidos se ha dicho que es algo institucionalizado? Mirad, se ha dicho que es institucionalizado en un sentido gradual. En el que dependiendo de si tiene uno o varios factores que ahora veremos, se puede decir que está más o menos institucionalizado. El primero de ellos es que haya mecanismos de heterocomposición. Vuestro compañero Salva antes, pobrecico, vuestro compañero Salva antes ha hecho referencia a la mediación. No sé si sabéis cómo funciona o en qué consiste una mediación. Bueno, todo el mundo en algún sentido ha mediado alguna vez. En una mediación lo que tienes es que dos sujetos se intentan poner de acuerdo, ¿sí? Puede haber un tercero, pero ese tercero no es el que decide. Los que deciden son las personas que están mediando. Cuando la resolución de un conflicto no depende de un tercero, sino que depende de las propias partes, hablamos de mecanismos de autocomposición. Son las partes las que deciden cómo se va a resolver la cuestión. Autocomposición. Por ejemplo, el duelo. El duelo era un sistema de justicia, o para impartir justicia. ¿Quién tiene la razón en la controversia? El que gane el duelo. Pero claro, esto es un mecanismo en el que no hay un tercero. O sí, había un tercero para evitar que sacasen armas no correspondientes. Pero vamos, la resolución de la disputa dependía de las partes únicamente. Consideramos que un ordenamiento jurídico está más institucionalizado ¿cuándo? Cuando tiene previstos mecanismos de heterocomposición. ¿Sí? Mirad, no sé si sabéis lo que es jurídicamente un árbitro. Un árbitro, no el de fútbol, un árbitro es como un juez privado que tú puedes acordar con una parte someter las controversias que se tengan a este árbitro. Por ejemplo, el arbitraje de consumo, muy habitual. Tú cuando firmas determinados contratos te ponen que cualquier controversia se va a tratar de solucionar primero por arbitraje, o a lo mejor obligatoriamente por arbitraje, y la decisión del árbitro es obligatoria. Pero claro, cuando estamos en un caso de arbitraje, tiene que haber consenso entre las dos partes. ¿En qué sentido? No consenso sobre la resolución móviles prohibidos. No, fuera, guardado. Miren, yo no tengo ningún problema con que se vayan de clase. Sí. Pero si están, estén. Usted también. No, su compañero de atrás. Sí, usted. El móvil prefiere... Usted. Sí, el que tiene el móvil encima de la mesa.
Sí, guarden los putos móviles. En el caso de un árbitro se requiere el consenso previo, ¿vale? El consenso previo de las partes para someterse a la decisión del árbitro. En el caso de un juez, no. Tú no puedes decir, no, usted no me juzga. He decidido que no me juzgue. Bueno, tendremos mayor grado de institucionalización cuando tienes mecanismos de heterocomposición no voluntarios, sino obligatorios. ¿Tenemos algún criterio más? Sí. ¿No entiendes de dónde viene o no entiendes lo que es? Vale. Lo que es mucho más fácil. Lo que es. Tú ponte que, yo qué sé, yo digo que me debes 50 euros y tú dices, no, si yo te los devolví. ¿Sí? Podemos resolver esta controversia que tenemos, porque yo quiero mis 50 euros y tú me dices que no me los vas a dar, tenemos una controversia. Podemos solucionarlo de dos maneras diferentes. Podemos, de varias. Podríamos, no sé, darnos de puñetazos. Y el que gane, pues coge los 50 euros o no. O jugárnoslo a cara o cruz, también podría ser. O ser un poco más civilizados. Y decir, bueno, tú y yo no nos ponemos de acuerdo. Tenemos posiciones parciales, porque yo quiero mis 50 euros y tú me dices que naranjas de la China. Y si ponemos un tercero que sea imparcial, nosotros mantenemos posiciones parciales. Que decida alguien, esto lo hemos hecho todos, no todos, pero alguna vez lo hemos visto incluso en el patio del colegio. Un conflicto, dice, bueno, llamado a no sé quién, o a la profe, o a alguien que se considere que es una persona sensata, dice que decida el sensato. Cuando decimos que decida el sensato, estamos llamando a un tercero. Si estamos llamando a un tercero, no somos nosotros, los que componemos qué significa resolver el conflicto, sino que hetero se refiere a que es otro el que resuelve el conflicto. Esto, en su versión más fuerte, es lo que conocemos como jueces. Pero también tenemos otras versiones menos fuertes, como es la de los árbitros, que tienen carácter voluntario. Carácter voluntario, pero una vez que suscribes el acuerdo de arbitraje, te sometes a lo que diga el árbitro. Un ejemplo más débil todavía es el de la mediación. En la mediación tenemos un tercero que trata de ponernos de acuerdo, pero tú no tienes por qué aceptar lo que diga el mediador. ¿Sí? El caso del árbitro, si has aceptado que la controversia se decida mediante un árbitro, sí. ¿Alguien necesita un electroshock? Que veo que se la... ¿Qué diferencia hay entre un árbitro de un duelo y un árbitro de un... Mira, el árbitro jurídico, tal y como lo conocemos, no se le ocurriría decir, tiene que morir este, vamos a matar a este pringao. No, el árbitro, no, perdón, es el árbitro de los duelos el que jamás podría decir esto, vamos, se merece morir ese. El árbitro lo único que hace es ver que no se están saltando las reglas. Pero literalmente, una vez que no se saltan las reglas, deja que se maten. Un árbitro no. Un árbitro en el sentido jurídico va a hacer otra cosa. Que es decir, no, ese es más cabrón. A ese le vamos a matar. ¿Sí? El árbitro en sentido jurídico tiene poder de decisión. Hay que decidir someternos al árbitro. ¿Vale? Pero una vez que nos sometemos al árbitro, nos la comemos con queso. ¿Sí? Bien. Segundo grado. Se me ha ido. Ya. El segundo grado de institucionalización son ustedes. ¿En qué sentido ustedes? Mirad, vayamos al lejano oeste, a la conquista del oeste. En la conquista del oeste, pues en los territorios recién conquistados, había jueces. De vez en cuando pasaba por allí alguien a caballo, con algún tipo de permiso del gobierno,
que iba impartiendo justicia, decidiendo los casos. Bueno, si había una controversia sobre tierras y cosas parecidas. Pero allí, si tú eras un vaquero o un terrateniente o como lo queráis llamar, ¿qué es lo que hacías? Pues te presentabas allí y decías, este maldito que me ha robado los 6 cabras. Y ya. Podías alegar cosas, incluso llamar testigos. Pero eras tú el que estaba ahí. Sin embargo, tenemos una cosa que es que aparecen en un momento determinado gente dedicada a defenderte. Gente dedicada a prestar asesoramiento profesional en los juicios. ¿Sabéis por qué el derecho romano es el derecho a partir del que nacemos? Pues en parte por la aparición de juristas profesionales. Claro, en un ordenamiento te puedes encontrar con que abogados e incluso los jueces no sean profesionales. Si tú vives en una sociedad ancestral y lo que tienes como tribunal es un consejo de sabios que decide una vez al año porque no hay controversias, no hay nada más que decidir, claro, eso es un grado de institucionalización bajo. Si lo que tienes son abogados, abogadas, jueces, abogados del Estado, procuradores, si lo que tienes es una profesionalización de las labores jurídicas, claro, ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otro grado de institucionalización. Profesionalización de las labores jurídicas. ¿Dudas sobre esto? La garganta no me da más, así que cuídense mucho, sean buenos. Uy, además a la hora, justo.